Bueno chicos, lo que vamos a trabajar el día de hoy entonces es Python. Python es uno de los programas sobre los que vamos a empezar a hacer lo que es la programación como tal. Hemos trabajado con base en PSAInt, que es nuestro editor, en este caso pseudocódigo. ¿Listo? Vamos a trabajar sobre un software que está desarrollado bajo una licencia de open source o de algo que se llama código abierto, además aprobada por la OSI, por lo que se puede usar y distribuir de manera libre. ¿Listo? De hecho, uno lo puede hacer de manera comercial, entonces esa es una de las ventajas de este software. Se pueden utilizar y hacer muchas cosas con Python. Python es muy útil, de hecho, para inteligencia artificial, se utiliza en visión, se utiliza en programación orientada a objetos, digamos que tiene múltiples aplicaciones como tal. ¿Sí? Python simplemente estaba por una organización, una fundación que se llama Python Software Foundation. ¿Listo? Es una corporación que que su principio es sin fines de lucro y posee los derechos de propiedad intelectual, que eso sí lo sigue protegiendo, ¿no? O sea, lo que es la propiedad intelectual, pues siempre los va a tener. Y está pues detrás de lo que es el lenguaje de programación. ¿Listo? También, bueno, ellos digamos que generalmente están realizando unas conferencias anualmente que apoyan a otras directamente de Python. ¿Listo? Vamos a hablar algunas de las aplicaciones que tiene. Entonces, pues como les decía, que simplemente es un lenguaje de programación interpretado donde la filosofía hace hincapié en la legibilidad del código. Y se trata de un lenguaje de programación que le conocemos como multiparadigma. ¿Por qué multiparadigma? Porque soporta orientación a objetos, programación imperativa y en algunas ocasiones también programación funcional. Entonces yo puedo, con ciertas bibliotecas estándar de lo que es de Python y con algunos módulos, digamos de la comunidad pues, de Python, puedo desarrollar, por ejemplo, hacer desarrollos web, desarrollos que están relacionados pues, con Internet propiamente. También puedo tener acceso a las bases de datos. También puedo hacer desarrollos, digamos, para hacer software científico y numérico. Esto como una especie de MATLAB, que también es otro software que vamos a trabajar más adelante. ¿Sí? A diferencia pues de MATLAB, que MATLAB también es una gran herramienta y todo, pero tiene pues una licencia, mientras que Python no. Entonces, desde Python lo podemos trabajar muy bien. ¿Listo? Se puede hacer programación de red, se pueden desarrollar, por ejemplo, ciertos software y además yo puedo desarrollar hasta juegos con Python. ¿Listo? Entonces es como para que más o menos vean qué es Python y que es un gran software, digamos en este caso un lenguaje mejor de programación multiparadigma. ¿Listo? Con base en esto, entonces vamos a empezar a ver como las bases. La vez pasada lo que les comenté era para que ustedes instalaran el software, bueno, Python. Bueno, aquí ya les dije que es de código abierto, ¿vale? Vamos a empezar a hacer unos programas en Python que ya lo abriré y les iré mostrando. ¿Listo? Les voy a abrir acá Python. Vamos a ver unas cositas acá primero. Algunas cosas en cuanto a las ventajas que voy a irlas describiendo que me parecen importantes. No las tengo aquí en la presentación, pero igual las voy incluyendo acá dentro de nuestra presentación. Algunas de las ventajas. Digamos que es simplificado, ¿sí? Una forma de decirlo. Simplificado. ¿Listo? ¿Y por qué? Esto hace que se adapte un modo de lenguaje de programación. Entonces es un lenguaje, digamos, de una forma fácil y rápida para poder desarrollar ciertos códigos. Entonces, en cierta medida, cuando lo vayamos a ver, se van a dar cuenta que si ya entendemos los pseudocódigos, lo vamos a entender con, digamos, mejor soltura, en este caso, este lenguaje de programación. ¿Listo? En algunos casos, algunos le llaman simplemente elegante. Elegante porque no es complicado, su forma es muy intuitiva de una u otra manera. ¿Listo? También se conoce como ordenado. ¿Listo? Entonces, ¿por qué ordenado? Porque mantiene, digamos, un estado legible. Entonces, cualquier programador que lo pueda leer y trabajar sobre el programa escrito en Python ve un orden en él y va a tener como algo claridad, va a tener claridad sobre los módulos. Los módulos están bien organizados, a diferencia de otros que, digamos que los módulos son un poco más complejos. ¿Listo?
Otra cosa importante, es portable, ¿sí? Entonces, portable es que las librerías que uno necesita día a día ya están en el intérprete de Python. Entonces, no tengo necesidad de ponerme, no hay necesidad, voy a escribirlo acá para que lo tengamos en cuenta y lo recordemos, no hay necesidad de instalarlas, ¿sí? No tengo necesidad de ponerme a instalar nada, sino que yo ya lo llevo allí. Entonces, esa es una de las ventajas en cuanto, por ejemplo, instalar librerías, mientras que otros no, que me falta tal librería, entonces descárguela, súbala, descargue todo el tema, ¿listo? Esas son algunas de las ventajas importantes que tiene Python. Pues asimismo, como tiene ventajas, obviamente, vamos a hablar de algunas desventajas. En algún caso, digamos que esto también es muy relativo, ¿no? Desde el punto de vista en el que uno lo vaya trabajando. Algunos le consideran que en la parte web, digamos en el diseño web como tal, no es tan sencillo, ¿sí? Porque es menos intuitivo en el caso de otros que sí le permiten trabajar con el diseño web. Entonces para algunos no es tan sencillo, entonces dificulta un poco el aprendizaje en cuanto a eso, ¿listo? Otra cosa importante, y es que cuando yo estoy haciendo montajes, algunos hosts todavía no tienen, o los servidores como tal de los hosting, ¿sí? No tienen un soporte de Python. Yo lo puedo hacer en Python, ahorita vamos a ver cómo. Yo tengo algunos lenguajes que me permiten escribir en Python, pero no hay un soporte como tal, pues al ser una comunidad no le van a dar un elemento de soporte, ¿listo? Entonces digamos que para algunos casos se puede convertir obviamente en una desventaja si de repente yo no tengo digamos conocimiento en algo o me falta algún dato o algún elemento no lo tengo claro, pues no hay un soporte simplemente. ¿Listo? ¿Qué otra cosa? Como él ya tiene unas librerías, ¿sí? Algunas de esas librerías ya están incluidas. Es como todo, ¿no? Hay a personas que nos gustan ciertas librerías, simplemente hay a otras que no. Entonces, digamos que las que trae por defecto, o sea, las que ya vienen, las que trae por defecto, simplemente no gustan. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues que se opta por librerías de terceros que han creado para Python. Entonces, esas son como algunas de las ventajas. Las señalo simplemente porque son algunas que generalmente pues he escuchado, usted las puede encontrar en la red, entonces dicen, no, es que para hacer un diseño no es tan sencillo, o es que tengo este problema y el host no me lo permite, entonces no hay un soporte claro, entonces simplemente son comentarios, algunas veces sirve, otras veces no sirve. Las librerías, por ejemplo, hay una librería de derivadas, por decir algo, en cuanto al tema matemático, y hay algunas que no están completas o no se entiende bien, entonces no gustan, entonces lo que se hacen es optar por librerías alternas de terceros. Digamos que son algunas de las que generalmente pues uno puede escuchar o las que uno puede ver, ¿listo? Eso es básicamente. Bueno, vamos a arrancar entonces, voy a abrir aquí el lenguaje. Ya lo tengo. Como pueden ver, este es el shell, ¿sí? Dentro del shell aquí ya tengo el intérprete, yo acá ya puedo empezar directamente a hacer ciertos programas. O tengo lo que es el .py, que es aquí donde yo voy a generar los programas y le voy a dar correr. Vamos a empezar a crearlos acá. ¿Listo? Entonces recordemos un poco lo que es, por ejemplo, lo que tiene que ver con las variables de entrada y variables de salida. ¿Sí? Perdón, lo que nosotros le llamamos las variables, donde tenemos los identificadores. Entonces recuerden que le decíamos A igual a 1, por ejemplo. Entonces la variable, en este caso el identificador A, lo acerco un poco, a ver si no lo veo mejor, dejémoslo acá mejor, A igual a 1, ¿sí? Entonces quiere decir que ya A como un valor, ¿listo? En este caso se le asignó un valor 1, ¿listo? Ahora voy a llamar a otro identificador, voy a llamar a B, y le voy a llamar 2, ¿listo? Ahora, quiero que estos dos elementos que acabo de llamar, dos variables, voy a hacer algo con ellas. En este caso vamos a sumarlas, por ejemplo. Y debemos obviamente asignarlas. Recuerden que en pseudocódigo lo que hacemos era asignarla a un valor o a una variable en específica.
Digamos que esa variable va a ser C igual a más B. Hay una cosa adicional acá. Miren que yo no he definido las variables. ¿Se acuerdan que en el pseudocódigo yo les dije en programación es importante definirlas? Generalmente en otros lenguajes como C y demás, si yo no defino, en otros lenguajes, si yo no defino estas variables, él me va a decir, oiga, eso es entero, ¿qué tipo de dato es? O sea, yo tengo que definir el tipo de dato que es A, si es entero, si es real, si es booleano, ¿listo? Si es un char. Entonces, eso es importante dentro de otros lenguajes de programación. Aquí uno también lo hace. Sin embargo, en este caso, como se pueden dar cuenta, no es necesario. Yo lo puedo asumir, él ya asume que es una variable y él me dice, coloque cualquier variable, cualquier tipo de dato dentro de esa variable. ¿Listo? Ahora le voy a decir, oiga, necesito que me muestre, ¿listo? En este caso, imprímame. Recuerden que en el pseudocódigo lo que decíamos era escribir, ¿listo? Y era lo mismo. Y entre comillas utilizamos acá resultado, por ejemplo. ¿Listo? Y le decimos aquí una coma y que me muestre C. Más o menos así lo decíamos o lo decimos en pseudocódigo. Aquí es algo muy similar. Pero en cambio de decirle escribir, es decir, muéstreme en pantalla, es print. ¿Listo? Y lo puedo decir de dos maneras. Dependiendo de la versión, lo puedo utilizar entre paréntesis, comillas, por ejemplo, resultado. ¿Listo? Coma C. Miren, acá me va a aparecer. ¿Listo? Resultado acá. O yo también lo puedo decir aquí. Print. Perdón. C. ¿Listo? Miren. C. Observen que lo que estoy agregándole simplemente es un paréntesis, ¿vale? En el pseudocódigo lo que hacíamos era simplemente escribir. Aquí colocamos esto. Lo que sea, bueno, vamos a colocarle resultado y coma C. ¿Listo? Digamos que aquí lo adicional es que le vamos a colocar un entre paréntesis. Hay una versión que no la necesitaba, que simplemente con las comillas, esa es la versión 2. Bueno, digamos de la 2, venía simplemente así, yo le colocaba las comillas y ya. Pero en este caso, en la nueva versión que es la 3, que en este caso, por ejemplo, mírenla, aquí dice 3.7.4, a partir de la versión 3, Python 3. Que sea, que puede ser 3.1.0, la 3.6, la 3.5, en este caso la 3.7, ¿sí? Sí es necesario colocar entre paréntesis y entre comillas para que me aparezca el resultado que yo quiero. ¿Listo? Entonces, esto es importante, pues, para que lo tengan en cuenta cuando vayan a colocarlo. Lo otro clave, observen que yo no necesito colocarle el punto y coma, lo vamos a ver después en C. ¿Listo? Vale. Listo, ahí está más o menos claro, es la forma de escribirlo, pueden hacerlo de esta manera, pueden hacerlo de esta manera, o así, miren, ¿sí lo ven? Ya no necesito, bueno, en este caso sí hay un error, necesito sí o sí colocarle entre paréntesis, porque si no, me va a generar este errorcito. Y lo chévere de esto es que, observen, él me dice que hay un error de sintaxis, entonces me dice que hay un paréntesis, ¿sí? Que no está, que no lo llama la variable print, la palabra reservada print en este caso. Entonces le dice, oiga, ¿usted quiere decirme esto? Mire, él mismo le está diciendo, you mean print, usted quiere imprimir, usted quiere mostrar la variable C. Entonces observen que él ya le está dando como la solución. Es algo bonito también que sucede con Python, ¿vale? Esa es una forma de hacerlo directamente acá en el intérprete ya, donde él va mostrándome los resultados y me va mostrando lo que va haciendo, él me va ejecutando inmediatamente, ¿vale? Yo lo puedo ejecutar, yo lo puedo hacer, ahorita lo vamos a hacer, digamos todo el código y luego ejecutarlo, más o menos lo que hacíamos en Python, ¿vale? Bueno. Otro elemento importante, voy digamos, a darles aquí lo que es, lo que está relacionado con los tipos de datos. Digamos que ya hemos visto tipos de datos, ¿cierto? Y hemos hablado de ellos, lo que es entero, lo que es el real, ¿cierto? Que les dije que era float, lo que es el boolean, que es el lógico, recuerden, true y false, verdadero o falso, y lo que es el char, que son los caracteres. Voy a mostrarles ahorita la clasificación que tiene Python para los diferentes tipos de datos, ¿listo?
y algunos datos que son compuestos y que son estándar, que se pueden clasificar en algo que se llaman mutables y los que se conocen como inmutables. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Voy a colocarlo aquí para que lo tengamos y no se nos pase. Mutables. Entonces, en el caso de los mutables, el contenido, ¿sí? Ahora sí. El contenido, ¿sí? Dicho valor puede variar o puede cambiar durante la ejecución. ¿Listo? Eso ya lo habíamos hablado, que es como lo que les llamo yo como tal la variable, ¿sí? El contenido allí puede variar durante la ejecución del programa, mientras que el inmutable, ¿listo?, no puede cambiarse en el tiempo de ejecución. Esto era lo que nosotros le decíamos la constante. No puede cambiarse durante el tiempo de ejecución. ¿Listo? Entonces, para que recuerden este pedacito de acá, ¿vale? No pueden cambiarse durante el tiempo de ejecución. Entonces, voy a traer una tablita, voy a copiarla acá, para que la tengan. Yo igual les voy a pasar esta presentación, pues para que no tengan que estar buscando todo. Les estoy dando los datos principales de lo que es relacionado con Python. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo resumirlo en diferentes tipos de datos que se conocen como datos compuestos. ¿Listo? Entonces está lo que es el int, que es el entero, lo que es el long, que es un entero long. Luego vamos a ver cómo utilizarlo y hasta qué, digamos, hasta qué números debe tomar. El float, ¿sí?, que es como flotante, en este caso puede ser un real. Él ya maneja algo que son los complejos, ¿listo?, que es algo que no hemos trabajado, el número complejo, es decir, imaginario. El boolean, ¿listo? Y luego viene la secuencia de inmutables. Bueno, voy a mostrarle la tablita, pues mejor para, no la tengo aquí. Entonces voy a colocar una tablita, voy a pegarla acá que la tenía lista. Acá está. Esta tablita. Entonces, espérenme, saco aquí el apuntador. Observemos. Miren que tenemos una categoría de tipo de datos. Entonces están los números inmutables. ¿Listo? Entonces tenemos lo que es los enteros. Miren, que ya no lo vamos a llamar como entero. Recuerden que cuando lo definíamos decíamos define A como entero, ¿sí? Define F como real. Ya le vamos a llamar int. Le vamos a llamar a otros que se llaman entero long, que ya me va a reunir otra cantidad de números, que lo vamos a ver más adelante. Hay otro tipo de datos que son los float, complex y bool. ¿Listo? Que es el mismo booleano que nosotros también ya trabajamos. Hay uno que es el str, que es el char, en el caso de pseudocódigo. ¿Listo? Que todavía nos falta trabajarlo un poco más, pero lo vamos a hacer, que es la cadena de caracteres, es decir, palabras. Papá, mamá, listo, palabras, ¿listo? Calificación, por ejemplo. La cadena de caracteres de Unicode, que es un tipo de cadena de caracteres. Lo que se conoce como la tupla, que lo vamos a ver. El rango inmutable es range. Y están las secuencias mutables, que son list, range, los mapeos que van a conocerse como dict, el conjunto de mutables set, los conjuntos de inmutable frozen set. ¿Listo? Entonces, esos son algunos de los tipos de datos sobre los que vamos a trabajar. De pronto, no todos, pero sí la mayoría, para que ustedes lo vayan teniendo en cuenta y también pueden hacer sus propios programas con Python. ¿Vale? Otros que señalo en esta tabla, o que están señalados en esta tabla, son tipos de datos incorporados, como son el objeto integrado, que se conoce como el non-type, o sea, el objeto non. ¿Listo? El objeto not implemented, o sea, un tipo no implementado, el elipsis y el objeto file o archivo. ¿Listo? Esos son objetos integrados o incorporados, otros tipos de datos, perdón, incorporados, que se conocen como objetos integrados. ¿Listo? Bueno, esta tablita igual la vamos a revisar uno por uno, pero es importante que lo que quiero que entiendan acá es que los tipos de datos que hablábamos y hemos hablado hacen referencia a los mismos. Lo que pasa es que ya no estamos hablando del entero, del float, del boolean y del char, sino que tenemos otra serie de elementos que son compuestos y que están derivados de estos mismos que tenemos acá. ¿Vale? Entonces eso es para que lo tengamos ahí presente. Lo vamos a trabajar uno por uno, así que no se preocupen. Vamos a empezar a ver
digamos, los básicos y sobre los que hemos trabajado en pseudocódigo. ¿Listo? ¿Listo? Ahora bien, entonces, si yo quiero, por ejemplo, identificar, como en este caso, el tipo de dato que teníamos ahorita A igual a 1, B igual a 2, creo que fue, C igual a A más B, ¿listo? Yo puedo identificar las variables, entonces, ya le asigné un valor a una variable, a A, a B, y C tomó una variable de esa, ¿cierto? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, saber cuál es el tipo de variable, yo lo utilizo la siguiente instrucción. Le digo type, ¿sí? IP, en este caso type, y le digo, por ejemplo, C, o A o B. Y miren lo que él me arroja. Él me arroja y me dice, oiga, usted está utilizando una D entero. Mírenla, int, acá está, mírenlo, int, entero. Ya me lo está diciendo. ¿Listo? Recuerden, ¿cómo lo hacen? Simplemente con esta que dice type. ¿Listo? Y nombro a la variable. Y él inmediatamente me va a arrojar de qué, a qué categoría pertenece. Entonces me dice que pertenece a tipo entero. O sea, int. ¿Listo? ¿Vamos ahí? Vale. Ahora bien, si yo quiero, por ejemplo, vamos a escribir P igual a algoritmos, por decir algo. Programación de P igual a algoritmos. Listo. Ya en la variable P incluí algoritmos. Entonces, recuerden y traten de pensar. En este caso estaríamos hablando de qué tipo de dato. ¿Qué tipo de dato sería? Entonces, piensen. O un entero, o un booleano, o un real, o una cadena de caracteres. En este caso, si ustedes notan, es una cadena de caracteres. ¿Bien? Entonces, quiero saber, oiga, por si acaso, ¿no? ¿Qué tipo de dato es? Entonces, type, y él me muestra. str, obsérvenlo, cadena de caracteres. str. ¿Listo? Entonces, procesen esa información, váyanlo haciendo ustedes también para que lo vayan entendiendo. Tomen unas variables, llámenlas y escriban type para que ustedes puedan identificar el tipo de variable. Hagámoslo ahora con unos, o háganlo ustedes también, con uno real. F igual, por ejemplo, 4.5. Vamos a darle aquí varios valores. Entonces, type. ¿Listo? ¿Miren qué me dice? Float. Acá está. Es uno de tipo real. ¿Listo? Bien. Luego vamos a ver los otros. Ya tenemos el entero, ya tenemos aquí en el caso de float, ya tenemos el de cadena de caracteres. Vamos a anotar los otros tipos de datos que están allí. ¿Vale? Entonces, para ello, ¿qué vamos a hacer? Vale, en otro caso, lo que podemos hacer también es lo que es asignar múltiples valores a varias variables. Entonces, por ejemplo, si yo quiero una como un entero, otra como flotante y otra como cadena de caracteres, definirlas, que sería lo que haríamos o lo que le decíamos define a como entero, ¿sí? La forma de decirlo acá, yo le puedo decir, por ejemplo, A, B, C, seguimos digamos, con el mismo principio del ejemplo que teníamos ahorita, y lo que le voy a decir es lo siguiente, vale, aquí un espacio para que nos quede claro, que A va a tomar un valor, B va a tomar otro valor y C va a tomar otro valor. No necesariamente debo decirle A, define A como entero, define A, B como, ¿sí? Sino que puedo tomar diferentes tipos de datos en cada una de las variables. Entonces, por ejemplo, A me puede tomar un valor entero. ¿Sí? Le digo, igual, observenlo acá muy bien. A, B, C. Entonces, A me toma, dice, igual a 4. ¿Qué quiere decir eso? Que A va a tomar a este valor, a 4. Entonces me va a hacer un entero. Si quiero a B, entonces le digo aquí coma y digamos que quiero que sea un real o como flotante, float. Por ejemplo, 3.1416, por decir algo. ¿Listo? Entonces, coma 3.1416. Y ahora coma, digamos que C va a tomar una cadena de carácter. Hola.
¿Listo? Pues observen, acá lo que les estoy diciendo es que cada una de estas variables va a empezar a tomar un dato. ¿Qué dato? Pues en el caso de A será un int, o sea, un entero. Vamos a empezar a llamar int y float, ¿listo? Para que nos quede claro. B, un float, es decir, un real. C, un char o carácter, es decir, es un str, ¿listo? Para que nos quede claro cómo es. Entonces, A va a tomar a este, B va a tomar a 3.416 y C a aula algoritmos. Decimos aquí OK. Por ejemplo, llamemos a C y me va a mostrar el valor de lo que tiene C. Llamo a B, me muestra el valor que tiene B y llamo a A y me muestra el valor de A. ¿Listo? Entonces, esto es la forma de yo poder asignar múltiples valores a múltiples variables. ¿Listo? Entonces, las variables A, B y C y toma diferentes valores para esas diferentes variables. ¿Bien? Ahora, si yo quiero asignar el mismo valor a múltiples variables, yo tengo, por ejemplo, W, X, Y, decir algo. ¿Listo? Y yo quiero asignarle a W, a X y a Y un mismo valor. Vamos a hablar de uno de lo que no hemos hablado ahorita, que es el booleano. Recuerden el booleano. Con el booleano, ¿cuál era? Verdadero, ¿cierto? Y falso. ¿Listo? En este caso, simplemente es en inglés. True o false. Le voy a decir, W, X y Y van a tomar, es igual, esta es el misma asignación que nosotros teníamos de esta forma. Va a ser igual, asignarle un tipo de dato, en este caso booleano, que se llama true. ¿Vale? Entonces, ahora, aquí hay un error, esperen un segundito. Ah, ya sé cuál es el error. El error es que debo colocar en mayúscula. Ahora sí, claro, no me he dado cuenta. Observen algo importante. Miren que así como nos aparece lo que es en pseudocódigo, las palabras reservadas, que ya saben cuáles son esas palabras reservadas que no puedo utilizar como variables, ¿sí? Cambian de color. Entonces, por ejemplo, true, ¿sí? Lo mismo nos pareció con print. Recuerden, miren, me aparece aquí como en moradito. Cuando me aparecen de ciertos colores, quiere decir que son palabras reservadas del lenguaje. En este caso son palabras reservadas de Python. Si ven que esta no me aparecía en ningún color, no me he dado cuenta, debo colocarlo en mayúscula. Bueno, menos mal nos apareció ahí como el errorcito, no me di cuenta, para que aparezcan este tipo de cosas. Entonces true, o si no en su defecto le puedo decir false. ¿Vale? Démosle true. Ahí está. Espérame a ver qué me pasa. Ah, ya. Qué pena. Listo, ya, no es solo ese error. Ya vamos a ver qué pasó. Miren acá, esto es clave, menos mal me pasó también. Observen la diferencia cuando yo le estoy asignando valores. A, B, y C igual. Entonces, si yo lo defino por comas, claro, él me va a decir A para este, B para este y C para este. Digamos que hasta ahí, claro, ¿no? Aquí, ¿qué pasó? Le agregué una comita. Miren, coma. Entonces, él estaba esperando más valores. Él estaba diciéndome, oiga, usted ya me dijo, tengo un segundo, usted ya me dijo que W vale true, cuánto vale X y cuánto vale Y, pero en este caso no. Lo que vamos a hacer, el ejemplo que voy a hacer es que múltiples variables, es decir, estas tres variables, van a tomar al mismo tiempo un valor. ¿Listo? Pero yo le coloqué fue una coma. ¿Listo? Me equivoqué ahí, perdón. ¿Qué hago? Simplemente igual. ¿Listo? Entonces, primer error que tuvimos, bueno, adrede o no adrede, la verdad no me di cuenta. Me falta aquí colocar en mayúscula. Y segundo error que no me he dado cuenta de acuerdo a lo que queríamos, era que no llevara coma, sino en este caso es un igual. ¿Listo, chicos? Entonces, espero que esto esté claro. Bueno, entonces, lo primero, uno es, cuando yo voy a asignar múltiples valores a múltiples variables, los espacio con coma, ¿no? Coma, igual, y le voy colocando los diferentes valores a las respectivas variables. Cuando quiero asignar un valor a múltiples variables, disculpen, le asigno simplemente un igual, como lo tenemos en este caso. ¿Listo? Ahora sí, miren que si yo llamo a Y, me dice true, llamo a W,
y llamo a X, me aparece true. ¿Listo, chicos? Entonces, practíquenlo ahí, por favor, y ya continuamos. Bueno, bien, trayendo un poco lo que teníamos ahorita con respecto a esas palabras reservadas, ¿sí? Que estábamos hablando aquí acerca de este true, que les estaba diciendo que era una palabra reservada, print. Vamos a ver algunas de las palabras reservadas que tiene Python, ¿listo? Entonces, recuerden que cuando existen o hay ciertas palabras que los diferentes lenguajes tienen, que tienen un significado especial, en este caso para el intérprete de Python, ¿listo? ¿Qué pasa? Esas palabras no las puedo utilizar en ningún otro fin. ¿Cuál otro fin? Que generalmente las utilizamos para nombrar valores, ¿sí? Como una variable, entonces no la podemos utilizar. Yo no puedo llamar a un valor o una variable, no le puedo llamar break o assert o else, ¿listo? ¿Por qué? Porque simplemente son palabras reservadas del intérprete de Python, que él hace algo con esas palabras, como en el caso de true, print y bueno, y todas las que en este listado tengo. Bueno, en este listado vamos a ver algunas de ellas, pues para que ustedes también lo tengan presente. Entonces, solo las puedo utilizar pues, en el hecho, pues para lo que son hechas como tal. Por ejemplo, en el caso de AND, que es la que estamos viendo ahí. Recuerden que AND es el operador booleano que nosotros vimos en la primera clase o la segunda clase, cuando veíamos con respecto a las compuertas lógicas, que le decía que estaba la AND, la OR, ¿listo? Recuerden que la AND se convertía en cierta forma como un operador que evaluaba si el valor del lado izquierdo y el del lado derecho se cumplían, ¿sí? Entonces decíamos que teníamos 1 y 0, ¿sí? Y 0 y 1. Vamos a verlo con un ejemplo para que nos quede claro. Ejemplo, si yo digo true and false. Ojo que este and no es, digamos que es una i, ¿sí? Pero no es que estoy yo diciendo verdadero y falso, ¿no? Téngalo en cuenta. Estoy evaluando dos valores, estoy diciendo, recordémoslo con los unos y ceros, esto era la tablita de la verdad. Nosotros teníamos 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Y teníamos aquel operador, ¿no? Digamos que este es el operador AND, entonces digamos que acá hay una variable que le llame X, acá una variable que le llamo Y, y una variable de salida que le llamo Z. ¿Qué pasaba? Cuando estoy hablando del operador AND, ¿sí? Que es este operador que estamos utilizando ahorita, en este caso es true y false. ¿En dónde estaríamos? True es un 1, ¿cierto? Y false es un 0. Vamos a suponer que en este caso true es 1 y false es 0. Recuerden que igual yo le puedo dar el significado que yo quiera, ¿no? El verdadero generalmente es 1 y el falso generalmente es 0. Ahora, no es siempre, ¿listo? Algunos dicen que sí, pero no, en realidad no. Si yo le quiero llamar al false 1 y al true 0, pues está bien. Pero para dejarlo en términos generales como generalmente se utiliza, true, verdadero, 1, false, falso, 0. En este caso estaríamos diciendo true and 0. Eso es, pensemos en una multiplicación. Digamos que esto es una multiplicación acá. 1 por 0, ¿cuánto me va a dar? 0. ¿Cierto? Por lo tanto, ¿qué resultado me va a arrojar en términos booleanos? ¿True o false? Piensen ahí ustedes. False, ¿cierto? Falso. ¿Listo? Pues vamos a ver si ahorita que enter, ¿qué nos aparece? ¿Bien? Falso. Si yo le digo true, estos son los operadores que también ya trabajamos, ¿no? Los estamos trabajando simplemente aquí en Python. 1 por 1, pues voy a tener 1, o 1 y 1, o 1 and 1, o true and true. True. ¿Listo? False y false. Falso. 0 por 0. 0. ¿Listo? Bien. Esto en cuanto a esta que es una palabra reservada, como les digo, está ordenado en orden alfabético. Veamos, a ver si aquí está en esta misma listica.
el otro operador. Miren el otro. OR. Esa fue la otra que vimos. Recuerden que ese es otro operador lógico. La OR es como una especie de suma. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a evaluarlo. True OR true. Lo mismo. Si hacemos nuestra tablita de verdad, voy a hacerla aquí para que nos quede. Eso lo vimos en la primera clase, ¿no? Primero, la segunda clase. Pero bueno, para que nos quede completamente claro el tema de los operadores. Entonces, 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Entonces, observemos. 0 más 0, pues 0. Uy, Dios mío, perdón. Esto con el mouse no es tan fácil. 0 más 1, perdón, 0 más 1, 1. 1 y 0, 1. Y 1 más 1, 1. ¿Listo? Pensemos ahora en OR, ¿no? Recuerden que estamos en el operador OR. Entonces es una O. Entonces esto es false y false es un falso. Falso y verdadero, un verdadero. Verdadero y falso, un verdadero. Verdadero y verdadero, verdadero. ¿Listo? No se les olvide, esta tablita de la verdad ya la tenían por ahí también ustedes anotada. Vamos a hacerlo entonces. True y true, o sea, 1 y 1. En este caso, 1 o 1. Va a tener un 1, o sea, un true. False or true. ¿Qué sería? A ver, piensen. False, true. 0 más 1 o, digamos de otra manera, false o true. 0 o 1. Va a tener 1. True. ¿Listo? Esa es otra palabra reservada importante entonces, lo que es and, or, y más como palabra reservada como un operador lógico. ¿Listo? Esos son los operadores lógicos que también trabajamos cuando estábamos en pseudocódigo. ¿Vale? Bueno, vamos a ver dentro de esas palabras reservadas, otra que ya también trabajamos dentro del pseudocódigo, y es, esta, mírenla. Esta ya la trabajamos. If. ¿Recuerdan? La selección. Entonces, tenemos la sentencia if. Significa sí. ¿Listo? Es decir, que se cumple la expresión condicional. Recuerden cuando veíamos las condiciones. Lo expresábamos en nuestro diagrama de flujo de esta manera. Les decíamos, oiga, si, en este caso, bueno, en el pseudocódigo le decimos, si es mayor que A, o 9, o el valor que sea, él tiene dos opciones, true o false. Voy a tomar cualquiera de estos dos caminos. Es una condición. Esto ya lo vimos y lo vimos también con el mientras y false, y para, ¿no? Que fue otra de las sentencias que vimos. False. Listo. Les decimos, si, aquí está mal, si A es mayor que, por ejemplo, 9, colocarlo aquí bien, si A mayor que 9, por ejemplo, o A mayor que 10, por decir algo, entonces si se cumple, pues haga unas instrucciones en true, si no, haga otras instrucciones y luego simplemente finaliza como tal el algoritmo. ¿Listo? Lo hicimos en pseudocódigo y utilizamos sí. En este caso simplemente es a través de la expresión if. ¿Listo? Es exactamente lo mismo. ¿Listo, chicos? No se vayan a confundir. O sea, es exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que cambia? Que ya no es sí, sino que es if. Eso es todo. ¿Vale? Vamos a hacer un ejemplo con eso. Vale, vamos a hacer entonces algunos ejemplos con lo que es el operador if y vamos a hacer otros con el operador else, que está por acá. Aquí está, mírenlo. Bueno, el operador no, con la sentencia else, perdón. ¿Listo? Con la sentencia
es con la sentencia if y con el operador in, que también es importante. ¿Listo? Entonces vamos a hacer unos de ellos, unos ejemplos prácticos con ellos aquí en Python, ¿vale? Entonces, por ejemplo, utilicemos en principio este operador, que este es un operador, ¿listo? No es una sentencia, es un operador. El operador is, ¿vale? Vale, el operador in, ¿sí? Ese no lo hemos visto en pseudocódigo, lo voy a mostrar acá para que vean cómo es. Luego veremos el operador not in, y luego veremos si ya las sentencias, en este caso de if, y la sentencia de else, o else, else y la sentencia elif, es otro tipo de sentencias también presentes en Python, ¿listo? Vamos a ver primero este operador, acá, vamos a este is, vamos a hacer un ejemplo con ese. Entonces, ¿qué significa ese operador? Es que prueba una identidad, ¿listo? Entonces, vamos a decir, por ejemplo, 4 es 4, entonces él me tiene que arrojar algún valor, ¿listo? Él me dice, sí, 4 es 4. Si yo le digo, por ejemplo, 5 es 5, y miren que si yo le agrego solo un puntico, pongámosle solo ese puntico a ese 5, él inmediatamente me va a arrojar una expresión, o el booleano, me va a decir false. ¿Por qué? Porque ya está acompañado por un carácter acá. Entonces me dice, no, no es cierto. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Si yo hago lo siguiente, le digo, por ejemplo, A igual a B igual a 3, ¿listo? Aquí estoy haciendo las asignaciones. A, B, por ejemplo. Igual a 3, A vale 3 y B va a valer también 3. ¿Sí? Listo. Hasta ahí no hay problema. Estoy definiendo a A y a B que valen 3 cada uno. Yo le voy a preguntar, en algún momento le voy a decir, oiga, ¿A es igual a B o es B? Él me va a decir, sí. Si yo le hubiese llamado A, B igual a 4,5, pues ya aquí me va a variar, ¿no? A va a valer 4, B va a valer 5, ¿cierto? Son diferentes. Entonces, si yo le digo a él, oiga, A es B, me va a aparecer false. Tengan en cuenta esto. Si ustedes observan, miren que él me tomó A y a B, en principio como valores 3 y 3, ¿listo? Y me evaluó con el anterior. Pero observen acá, esperen acá. Observen esto. Aquí lo está evaluando A y B, lo está evaluando 4 y 5. Si observan que ya no vale 3 y 3, pues ya tiene otro tipo de evaluación. En ese caso, pues va a variar este resultado. Para que lo tengan en cuenta y no vayan a decir, uy, pero si A valía 3 y B valía 3, ¿por qué le puedo cambiar? Bueno, en Python se puede hacer eso. ¿Listo? Entonces eso para que también lo tengan presente. Este tipo de operador, ¿sí? Que es otra palabra reservada, es is, se utiliza también en muchas ocasiones. Otra de las operadores que también se utilizan es esta in. ¿Listo? Bueno, se utilizan en general todas, pero vamos a hacer un ejemplo con estas que tenemos ahí a la mano. In. El operador in, ¿qué es lo que hace o qué significa? Entonces yo puedo tomar de un grupo de elementos, ¿sí? Que obtenga uno en específico. Entonces vamos a decir, por ejemplo, que en B hay una cadena de elementos. ¿Cómo saco este? Ojo que no es corchete, ¿no? No es este. ¿Listo? Es paréntesis. Mírenlo. Paréntesis, ¿vale? Y voy a colocar dentro de este ciertos elementos. Entonces voy a colocar unos valores. Por ejemplo, 10,5,4. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Que en B estoy almacenando una serie de elementos. ¿Listo? Ya un vector, digamos. Entonces, no solamente en B voy a tener un 1, o bueno, un 2, o un 10, sino que B va a tener unos elementos, en este caso a 10, 5, a 4. ¿Listo? Le doy Enter. Y ahora le voy a decir, oiga, ¿será que 4 está? En este caso no le voy a decir está, sino le digo in, que es como dentro de B. Él me va a decir, sí, está. 50 está en B. ¿Qué me va a aparecer? Si aquí yo ya he nombrado que B tiene 10, 5 y 4, ¿50 está en B? No, ¿cierto? False. Está. Ahora bien, lo mismo con 10, por ejemplo. 10 in B. Ahí lo tenemos. True. ¿Listo?
Ya tenemos dos operadores, lo que es el is y lo que es el operador in, ¿vale? También puedo tener el operador, este tiene uno que es, esperar si acá está, estar más abajito, pero pues lo tomo, ay Dios, lo tomo pues para que, no está. Pero bueno, hay un operador que es el mismo, que se llama not in, ¿listo? Not in, o sea, no está, por ejemplo, 50 not in, ¿okay? ¿Qué me va a aparecer? ¿False o true? True. ¿Pero por qué true? Porque le estoy diciendo que 50 no está ahí, ¿vale? Y ya tenemos el operador is, el operador in y el operador not in, ¿vale? La idea es que durante este tiempo también ustedes, chicos, pues lo practiquen, ustedes lo hagan, lo vayan trabajando, de tal manera que la próxima clase, pues ya cuando la hagamos ya de manera presencial, ustedes también vayan evaluando y revisando esto, que ya no lo tengamos que repetir, que sea solamente de manera de repaso, de tal manera que ustedes puedan ya desarrollar, digamos, otra habilidad o otros conceptos que vamos a trabajar ya con base en esto. Ya iremos a programar con base en lo que hemos trabajado el día de hoy en Python. ¿Listo? Bueno. Vamos a ver entonces las expresiones condicionales, que era la que estábamos hablando hace un momento. En este caso es if, ¿qué se me hizo? If, listo. Vamos a ver la expresión else y la unión de los dos, de if y else, y esta otra, elif, ¿vale? Que esa no la trabajamos en pseudocódigo. En pseudocódigo trabajamos lo que sí, esta la utilizamos, y el else también, que es como de lo contrario. Si no, era como el si no. En el caso del else, utilizamos como si no, pues haga tal cosa. Bueno, para que lo vayan recordando también del pseudocódigo que trabajamos en PS-int. Bueno, vamos a hacer entonces la expresión if. Recuerden que la expresión o la sentencia if lo que evalúa es un valor. ¿Listo? Si sí se cumple, si no se cumple, ¿vale? Dependiendo de va a cumplirse o no se va a cumplir. Entonces vamos a llamarle, a hacer aquí una serie de llamadas. Vamos a decir, por ejemplo, A, B, C, D, llamemos varios. Igual, y démosle unos valores. 20, 10, 15, 13. Entonces, tenemos lo siguiente. A va a valer 20, B va a valer 10, C vale 15 y D vale 13. ¿Listo? Ojo con eso. Ya. Ahí no es más. Estamos definiendo las variables y los tipos de datos que van a estar dentro de esas variables. Dentro de A, B, C y D. Entonces vamos a utilizar ahora, ¿listo? Nuestro if. Pero aquí vamos a utilizar algo adicional, ¿listo? Y es el operador igual, que es un operador de la expresión, vamos a verla acá un momentico. Entonces, tenemos el operador igual. Ojo que este es diferente, miren que este es de asignación, ¿listo? Aquí vamos a utilizar el operador igual. Entonces yo le digo si, en este caso, if, por ejemplo, A es igual, pero ojo, no le van a dejar solo igual. El operador es igual. No lo olviden, igual. En pseudocódigo nosotros le dejamos simplemente igual. Acá le tengo que colocar igual para que haya, para dejar este operador como no una asignación, sino como un verdadero igual. De comparación, mejor dicho. Ahí. Dos puntos. Miren que él me abre aquí un espacio y le digo print. Para que lo veamos como lo hacíamos en pseudocódigo y en el diagrama de flujo. Teníamos esto. Entonces, ya tienen unas variables, ¿no? A, B, C y D. Aquí le digo, si
A es igual a B. Recuerden, aquí le voy a colocar un doble igual, pero para que lo tengan claro. He tomado dos caminos, o puede tomar el camino de true, o sea que sea cierto, que A sea igual a B, o el camino de false, es decir, que no se cumpla, que A sea igual a B. Si es igual, hágame una serie de elementos, si no, hágame esto, y si no, pues simplemente termina, ¿vale? Esto es lo mismo que vimos en pseudocódigo, exactamente igual. Lo único es que ya no es si, sino if, escribir, sino print, ¿vale? Entonces, en este caso, voy a colocarle acá, si se cumple, imprimir, pues que A y B, ¿sí? Por ejemplo, son iguales. ¿Listo? Yo le puedo decir esto. Imprímame, si esto es verdad, ¿sí? Si A es igual a B, pues bueno, aquí de primera eso lo sabemos que no, ¿no? Ya cuando hagamos los programas, obviamente nos daremos cuenta que lo necesitamos. Pero si esto es verdad, si A es igual a B, entonces muéstreme o imprímame, ¿cierto? Escríbame, A y B son iguales, por ejemplo, o las variables son iguales. ¿Listo? Pues si yo lo puedo hacer de esa manera, ¿vale? Ah, bueno, acá hay una cosa, miren que, es que se me olvida porque siempre lo he trabajado sobre la versión la 2, en este caso la 3, simplemente va entre paréntesis, y me lo dice, ¿no? Acá está. Vamos a colocar aquí otra vez. Bueno, voy a llamarla otra vez aquí rápidamente, para que no importa, no tengo que llamarla, solamente lo hago para que me quede bien el código, 2 puntos. Aquí no es punto y coma, ¿ven? Aquí es 2 puntos. A y B, bueno, B son iguales. Yo le puedo decir en este caso, así, listo. Y puedo utilizar una comilla simple, y mírenla, entre este y este, con el fin de que me muestre, vamos a verlo, así, así, listo, son iguales. ¿Vale? Esa es la primera forma. Ahora, de lo contrario, vale, teníamos entonces acá, varié estos datos, un momento, pero digamos que sigue siendo la misma, ¿no? Pues volvemos otra vez, de la siguiente manera. If, entonces decimos A igual a B, ¿cierto? 2 puntos, y ahí mismo, digamos que ahorita le di Enter, pero lo voy a dejar en el mismo para que no me genere un error. Simplemente le digo aquí print y entre paréntesis y allí en comillas digo A y B o son datos si se cumple iguales, ¿listo? En el caso de A y B, ¿vale? Le doy aquí enter y ahora le coloco else, o sea de lo contrario 2 puntos, ojo con este pedazo, 2 puntos es importante, imprima o muestre print. De lo contrario, si no son iguales, pues son simplemente datos diferentes. Son datos diferentes. ¿Listo? Acá entonces cuando yo le dé Enter, él me va a aparecer lo uno o lo otro, dependiendo de lo que sea. Un Enter para yo poder seguir escribiendo más código, si quiero escribir más código, o si le doy un doble Enter acá, me va a aparecer ya el resultado. Observen, me va a decir, oiga, A y B es igual a B. Entonces, no lo es. Por lo tanto, de lo contrario, son datos diferentes. Y aquí lo tenemos. ¿Listo? Ya, observemos que tenemos lo siguiente. Volvemos a lo mismo. Volvemos acá a lo mismo. ¿Listo? Observen que vamos a darle aquí, por ejemplo, lo estaba dibujando. True, false, ¿no? Entonces, como A, decimos A es igual a B, tengo dos caminos, true, false. En false escribimos son datos diferentes y en true, o sea, si es igual, escribimos son datos iguales. ¿Qué pasa? Pues simplemente
podemos ver que A es diferente de B, o sea, no se cumple que A sea igual a B. Como no se cumple, pues él toma este camino. Toma este camino de acá, y por eso me está mostrando que son datos diferentes, que es lo que estamos viendo en este punto. ¿Listo? Esto era para mostrarles una forma de irlo escribiendo el código ahí mismo en el shell de Python, para que en el intérprete propiamente de Python. Ahorita lo vamos a hacer en el punto PI, que es donde yo hago el programa y después lo ejecuto, como lo hacíamos con el pseudocódigo. Entonces vamos a hacerlo otra vez, digamos que con A y B nomás, igual 10,10. ¿Listo? Entonces le digo if A igual B, dos puntos, print, o sea, muéstrame en pantalla, y son datos iguales, ¿cierto? De lo contrario, o si no, recuerden que ese else es el pseudocódigo, si no, dos puntos, es importante ese dos puntos, imprímame, o sea, escríbame, escribir, print, ¿listo? Son datos diferentes. Listo. Entonces le doy un enter para seguir escribiendo código. Si no, el segundo enter ya me va a mostrar el resultado. Como son iguales, pues se supone que me va a aparecer este resultado. Oh Dios, espérenme que tengo mal. Ok, espérenme que aquí. Vamos a copiar este de acá. Ahí está. Listo. If A igual a B, imprímame son datos iguales, de lo contrario, son datos diferentes. Miren que ya le di otros valores A y B, ¿no? Entonces, enter, enter. ¿Listo? Son datos iguales. ¿Listo? ¿Estamos claros? Entonces, vamos a hacer otros ejemplos, pero ya no lo vamos a hacer desde el shell, sino que ahora vamos a darle aquí en File y le vamos a decir nuevo archivo. ¿Listo? O sea, ya no lo vamos a trabajar desde acá, sino que vamos a hacer todo el código y después vamos a ejecutar ese código. ¿Vale? Entonces vamos a hacerlo con este mismo, vamos a utilizar igual, vamos a utilizar diferente, vamos a utilizar mayor que, menor que, el comparador de distinto, que es otro operador que también está allí en Python. ¿Listo? Entonces repito, vamos aquí a File, le damos New File, abrimos acá y lo dejamos ahí, ¿vale? Bien, entonces acá ya tenemos, bueno, dejé este en limpio, voy a arrancar este acá, observen que voy a escribir todo mi código acá. Le voy a decir, por ejemplo, defino primero las variables, entonces digo A, B, igual, sale 4 y 5, aquí no vamos a agregar punto y coma, a diferencia de lo que les expliqué en pseudocódigo, no es necesario en este caso. If, en otro software sí lo van a necesitar, entonces por eso necesito que de todas maneras lo tengan presente. Bueno, digámosle acá, if, vamos a decir, los datos son iguales. Si, no, perdón, que me falta colocarle acá. A igual a B. Entonces, defino A y a B como enteros, 4 y 5, ya, ahí estoy definiendo las variables. Le digo if A igual a B, listo, los datos son iguales, ¿vale? Lo que me falta colocarle acá. Si esto es así, entonces aquí es importante, dos puntos. ¿Listo? Ahora, ¿qué me falta colocarle aquí? Pues me falta colocarle el print, ¿vale? Ojo con eso. Ese es el escribir, ¿vale? Si yo no le coloco este dos puntos, si no le coloco este print, pues simplemente no me va a funcionar. Ahora le voy a colocar, de lo contrario, dos puntos, imprímame, los datos son diferentes. Ahí está. ¿Vale? Entonces, si A igual a B, imprímame los datos son iguales. De lo contrario, imprímame los datos son diferentes. ¿Listo? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Eso? ¿Bien? Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Vamos a darle acá en run, le digo run module. Ok. Ahora, él me pide que lo guarde. Guardémoslo acá, voy a guardarlo un momentito. Bueno, guardémoslo aquí. Lo primero, el escritorio, listo.
Y listo, él me muestra, me abre y me dice, oiga, los datos son diferentes. Observen que él ya me está dando el valor como tal. ¿Bien? Si yo llego a quitar esto, vamos a quitarlo, darle aquí control X. Y le digo un módulo, aceptar. Y que me genera un error, porque me dice, oiga, no sé a qué se refiere a, no lo ha definido. ¿Listo? Entonces, por eso era importante que nosotros colocáramos aquí esto. ¿Vale? Otro error que generalmente pasa, esto, digamos que en unas versiones de Python, yo le voy a dar aquí Enter, vamos a ver, a veces sucede esto. No pasó, déjenme ver. A veces sucede que si yo corro el else o me queda en otra línea, ¿sí? Me genera un error, por si acaso, ¿listo? Entonces, si miren, ¿ven que ahí me generó un error? Dice que hay un error allí, entonces lo corro, lo dejo mejor en la línea para que me quede dentro de la misma línea de programación. ¿Listo? Entonces aquí ya tenemos lo que es la estructura del if y del else. Obsérvenla bien cómo es para que ustedes la puedan ensayar. Vamos ahorita a hacer lo mismo del if, pero entonces con distinto, con diferente, con una comparación menor que, con una comparación mayor que. ¿Listo? Entonces vamos a seguir utilizándolo ya desde acá, o sea, ya no vamos a trabajar desde este de aquí, sino que vamos a utilizar aquí directamente en el punto PI, ¿listo? Entonces vamos a llamar, por ejemplo, variable 1, llamémoslo igual a 6, ahí, var 1 igual a 6, var 2, es casi que lo mismo que teníamos en pseudocódigo. Llamémoslo aquí que vale 5, por decir algo, y vamos a decir que hay una suma entre ellos, entonces... Esto es lo mismo que hicimos ahorita de este lado, pero ya solamente vamos a hacer aquí el código y luego lo que vamos a darle es ejecutar. ¿Listo? Es la diferencia. Entonces aquí le decimos suma igual a var 1 más var 2, que es como variable, digamos. Aquí no hay necesidad del punto y coma, como pueden notar, pero no se les olvide ese punto y coma porque en otros lenguajes que vamos a trabajar sí lo vamos a usar. Print, entonces le decimos entre comillas, o con esto que vamos a hacer acá. En todo este paréntesis va a ir todo lo que va a ir en print. Y lo que va a ir entre comillas es lo que se va a mostrar. Es decir, el resultado, la suma, como quieran. ¿Sí? O la suma. Suma de... Entonces miren lo que hago acá. Por fuera del paréntesis coloco una coma. Y coloco var 1. De tal manera que me va a mostrar este valor. ¿Sí? Esto lo hicimos cuando hicimos, por ejemplo, el while o el for, que utilizamos más o menos el mismo haciendo las tablas de multiplicar. Coma, más, pero este más es algo que me va a mostrar en pantalla, ¿listo? Coma, var 2, coma, y va a haber un igual. Este igual, repito, no va a ser una expresión del programa, sino que lo va a mostrar ahí, o sea, eso es lo que yo coloco para que él me imprima o me muestre en pantalla. Coma, y la variable donde se va a colocar el resultado de la suma de variable 1 y variable 2, que se llama suma. Pues colocamos aquí el valor, o la variable suma. Veamos muy bien, vamos a retomarlo para que nos quede claro cómo lo estamos digitando. Defino los datos y sus respectivas variables, hago la operación variable 1 más variable 2, imprimo el resultado de la suma de. Observen que esto está entre comillas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto entre comillas es lo que él me va a mostrar allí. No tiene nada que ver directamente con el programa. ¿Sí? Y por fuera le coloco este var 1, es decir que me va a mostrar el valor de 6 y aquí me va a mostrar el valor de 5. Y entre comillas coloco un más, lo mismo coloco aquí un igual. ¿Listo? Voy a colocar aquí el igual sin esta de que se me fue. Y me va a mostrar el resultado. ¿Vale? Entonces, una vez lo tengamos, no les necesito decir aquí finalizar ni nada, simplemente esas son una de las facilidades y como lo chévere y lo bonito, digamos, de Python. Darle correr, ejecutar, ¿listo? Se ejecutó, espera que tenía otro aquí, me ejecutó aquí el intérprete. El resultado o la suma de, pues, observen esto, miren acá, para que lo entendamos muy bien. Observen que esto que dice el resultado o la suma de corresponde a esto que está aquí en color verde. Mírenlo. Está entre comillas. Y miren que
Afuera dice bar 1. Lo en negro, en rojito. Este bar 1, ese es lo que vale bar 1, y me lo va a colocar acá. Aquí en el programa pareciera que todo fuera unido, pero yo en el lenguaje, o sea, en la programación, lo tengo por aparte. Miren, aquí voy a colocar en verde el más, que está entre comillas. Obsérvenlo, está aquí, mírenlo. No hay ninguna comillas, no hay nada, pero están allí. O sea, lo clave y lo importante entender es que cómo escribirlo cuando yo voy a darle a imprimir. Es muy similar a lo que hicimos con pseudocódigo. Así que lo mismo. Ahora bien, en rojo estaba la variable 2. Veanla acá. Ahí está. 5. Y lo mismo, igual a suma. Y suma pues es el resultado. En este caso es 11. ¿Vale? Entonces ahí ya tenemos para nosotros poderlo ir colocando el código acá y observar el resultado en nuestro shell. ¿Listo? Vamos a hacer otro ejemplo, digamos que aquí sobre este mismo para no cambiarlo. ¿Listo? Vamos a hacer un ejemplo, por ejemplo, algo muy, digamos, muy común. Voy a borrar este. Y es hallarle el IVA de un producto. ¿Listo? Vamos a hallar el IVA de un producto. Entonces lo primero que voy a definir es el IVA. Es decir, que es del 19%. Y vamos a decir que el producto, el precio del producto es igual a 20.000. ¿Listo? Y ahora le vamos a decir que me calcule pues el precio con IVA. Entonces precio del IVA es igual al producto, ¿cierto? Al precio del producto. Le colocamos precio para que no nos quede claro. Precio producto. Precio producto por lo que vale el IVA. ¿Listo? Vamos ahí. Bien, entonces tenemos precio del producto por el IVA. Y ahora le digo, escriba, en este caso imprimir, ¿cierto? El precio del IVA es, digámosle aquí, coma, me muestre precio IVA, lo dejé todo en mayúscula, bueno, sí, démoslo en minúscula para que no hay problema, pero listo, y este también en mayúscula la primera, no importa, ¿no? O sea, simplemente esto es para que me quede como más organizadito, no es más, coma y el signo pesos. La misma historia, mire, el precio del IVA es tan, bueno, el signo pesos debe ir entre comillas, ¿no? Si no, no va a saber de qué me habla. Y aquí se me fue este paréntesis. Listo. Hasta ahí vamos a hacerlo, a ver qué nos va a mostrar. Ahí lo que nos va a mostrar es solamente el precio del IVA. ¿Listo? Porque en este caso es el 19%. Voy a correr. Listo. El precio es de 3.800. Bueno, esperen, mira, aquí me quedó esto. Si quieren aquí así, para que me quede más organizadito. Listo. Listo, el precio del IVA es 3.800. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a sumarle ese valor, es decir, a los 20.000 pesos le voy a sumar los 3.800 pesos, ¿vale? Entonces, yo lo puedo hacer llamando a un nuevo valor que sea como valor total o precio total, o de la misma manera, ahí mismo, le puedo colocar, oiga, el precio total, voy a copiar esto de acá, el precio total con IVA es, entonces, 2 puntos, coma, miren lo que voy a hacer acá, entre un paréntesis adicional voy a meter, digamos, la operación. Yo la pude haber llamado, ¿sí? Es decir, llamar una variable precio total igual a precio IVA más precio producto, ¿listo? Y luego llamar a precio total. Eso se puede hacer, pero en este caso voy a hacerlo de otra manera, igual, de las dos formas es viable, no hay problema, lo vamos a hacer, precio
IVA más el precio, lo dejé en minúscula, precio bruto. ¿Listo? Coloquémosle coma para que me coloque el signo pesos. Listo. Y acá cierro. Ojo con este pedacito. Pilas con esto. Yo abro, miren, en este caso abrí y cerré una sola vez. Aquí abrí y cerré. ¿Por qué? Porque estoy cerrando lo que es la instrucción print. Pero aquí hay un doble paréntesis que corresponde a la operación de la suma del precio IVA más precio producto. Ojo con eso. Bueno, aquí debe ir dos paréntesis y este de acá cierra este. Pero lo vemos de otra manera acá, para que nos quede muy claro. Con rojo voy a colocar un paréntesis. Entonces, estos son los que cierran, abre y cierra, a print. ¿Listo? Y estos de acá en color verde es el que abre y cierra a la operación, en este caso la suma, ¿listo?, de precio IVA más precio producto, ¿vale? Esto es importante para que no se vayan a confundir y les vaya a faltar o simplemente no vayan a colocar un paréntesis. Entonces, esta es una forma de hacerlo, de tal manera que me va a traer de una vez el precio, o yo pude haber hecho llamar a otra variable, darle a esa variable que me haga la suma y luego en print llamar a la variable como total, digamos. Correr. Listo, 3.800, la suma es 23.800, observen, ahí está. ¿Listo? Miren que es muy similar a lo que nosotros hacíamos en pseudocódigo. Por eso arranqué con pseudocódigo y ya pasé a un lenguaje de programación muy parecido, para que ustedes fueran entendiendo lo que es el concepto y lo que es, digamos, lo primordial de este tipo de códigos ya de programación. Además que este código no es solo un pseudocódigo, sino que se utiliza para programar. Entonces ya van sabiendo cómo utilizarlo, pero ya tienen la lógica, ¿sí? Ya tienen la lógica del algoritmo y ya solamente es ir implementando eso. Son cosas que obviamente uno debe tener en cuenta, que toca un paréntesis, que hay que meterle la comilla, que no hay que definir como lo definíamos en pseudocódigo, sino simplemente lo voy llamando. ¿Listo? Son cositas que ya uno las va entendiendo y las va aprendiendo, pero por lo menos la lógica ya la tenemos. Ya sabemos que es un si, ya que sabemos que es el while, ya sabemos que es el for, ya es empezar a aplicarlo como tal en el código. ¿Listo? Vamos a hacer otro ejemplo para que lo tengamos claro. ¿Listo? Vamos a hacer otro ejemplo. A ver, voy a borrar este. Listo, borremos este de acá y vamos a hacer. Bien, hagamos otro ejemplo. Vamos a utilizar la sentencia if, la misma sentencia else. ¿Listo? Vamos a suponer que vamos a crear una variable numérica. ¿Listo? Y vamos a verificar si está entre el 0 y, por ejemplo, el 10. Y me va a mostrar si está en ese valor. Entonces, no voy a llamarla como lo hacíamos con el leer. Luego vamos a ver cómo mirar el de la instrucción leer. Por el momento simplemente la vamos a crear. Por ejemplo, variable igual a, bueno, ponle 7. ¿Listo? If, ¿listo? Entre paréntesis, le voy a decir, ojo con esto, variable mayor o igual que 1. Y a la vez, miren la AND, miren lo que vamos a hacer acá, el operador AND. A menor o igual a 10. Voy a repetir lo que vamos a hacer. Espérenme un segundo. En este caso es... la coloco. Démosla ahí. Entonces le voy a decir que me diga si esta variable que yo tengo está entre un rango de 0 y 10, por ejemplo. ¿Listo? Entonces observen que tengo que colocar el if dentro de unos paréntesis. ¿Listo? Y cuando ya tengo la expresión, entonces le digo dos puntos y le digo escríbame, muéstrame en pantalla o print que está entre, bueno, en este caso entre 1 y 10. Es decir, que si este valor está entre 1 y 10. Listo, cerramos acá. Ahora le decimos, de lo contrario, dos puntos, ¿no? Ojo con esto,
2 puntos. Entonces, como para que le digamos qué es lo que vamos a hacer. Acá no está en dicho rango, en ese rango. ¿Listo? No está en ese rango de números. Vamos a probarlo, pero antes vamos a recordar esto. If, entre paréntesis, observen, 2 puntos, hago lo que necesito. De lo contrario, o sea, como por el lado del false, muéstrame, no está en ese rango, ¿listo? Y observen que le digo, si la variable es mayor o igual a 1 y que la variable sea, en este caso, menor o igual a 10, pues me va a mostrar si está o no lo está. Vamos a darle correr. Voy a mirar acá el error un segundito, a ver dónde está el error. Listo, observen acá que el error es el siguiente, no me he dado cuenta. Miren que dice variable mayor o igual a 1 y aquí le dije A, no sé por qué, simplemente como que lo estaba pensando, siempre lo utilizamos con esa, es variable. Obviamente, no he llamado a una A, por aquí no hay ninguna A, hay una variable que se llama variable, ¿listo? Está almacenando un valor, que en este caso es un 7, pero no hay ninguna A, ¿listo? Por eso aquí me aparecía este errorcito, observenlo. Vamos a ver acá. ¿Listo? Entonces me dice, está entre 1 y 10. Variémoslo. Vamos a cambiarlo a 11. Run. Que corra. ¿Listo? No está en ese rango de números. ¿Y lo ven? Fácil. Pero observen lo que hicimos acá. Utilizamos no solamente este operador mayor o igual, sino también utilizamos este operador booleano, que es la AND, que era la que estábamos explicando hace un rato. ¿Listo? Que es la compuerta que yo les dije que era la compuerta lógica y la compuerta lógica AND, que es como una multiplicadora. Es decir, si se cumple esto, tiene que cumplirse esto. Si una de esas no se cumple, pues simplemente es false, por lo tanto, no va a dar. ¿Listo? Bueno, con esa misma idea vamos a hacer otro ejemplo para que también lo vayan colocando. La idea es que ustedes lo vayan probando, lo vayan revisando, vayan mirando que funciona. Ustedes pueden cambiarle cositas para que también vayan mirando qué cambios le pueden hacer, ¿no? ¿Listo? Entonces vamos a hacer otro ejemplo ya un poquito más complejo. Vamos a subir un poquito el nivel. Vamos a hacer un ejemplo, un ejercicio que nos diga lo siguiente. Digamos que nos diga si está entre un valor y otro, que nos muestre un mensaje, y si está entre, por ejemplo, digamos 10 y 20, muéstrame un mensaje, y si está entre 20 y 30, que me muestre otro mensaje. ¿Listo? Entonces, digámosle acá, la misma historia, digamos que variable, igual, démosle cualquier valor por el momento, luego ahora lo cambiamos, if, la misma historia, paréntesis, paréntesis, démosle un nombre más rápido para que no me demore, llamémosle B. B mayor o igual a 1, and B, ¿listo? Menor o igual a 10. Entonces, en ese momento él me va a mostrar un mensaje, digamos que es lo mismo que hicimos ahorita, solo que le vamos a meter otra cosita. Le vamos a decir que aquí está entre 1 y 10, por ejemplo. ¿Listo? De lo contrario, ¿sí? Bueno, aquí podríamos decirle algo para que utilicemos una instrucción mejor. Aquí lo que le voy a decir es lo siguiente. No le voy a decir directamente lo contrario, sino que le voy a decir else if. Voy a utilizar esta, que es la else if. ¿Listo? Era la otra que les estaba diciendo ahorita. Voy a decirle else if, o con esta. ¿Listo? A, B, que en este caso le llamamos B, sí. B mayor o igual, ¿listo? A 11, por ejemplo, and V menor o igual a 20. Aquí. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Que ahí me va a mostrar, le voy a decir print, que está entre, el primero es que está entre 1 y 10, ¿listo? El segundo es que va a decir, oiga, estoy entre
aquí para comillas, está entre 11 y digamos que 20. ¿Listo? Y ahora digamos otra variable, digámosle que ya entre 5, bueno, sigamos el orden más bien. Entonces, elif, lo separo, ahí está bien, igual a 20, entonces sería 21, and v, menor o igual, vámonos hasta 40, por decir algo. Los puntos, imprimir. Entonces que ya está entre 21 y 40. ¿Listo? Entonces, observen muy bien lo que está haciendo el else, el elif. ¿Listo? Con el if, bueno, es lo mismo. Si esto sucede, pues muéstrame esto. Pero aquí no le estoy diciendo else de una vez, sino que le estoy diciendo, oiga, si llega a pasar esto, muéstrame esto. Si llega a pasar esto, muéstrame esto. Pero ahora sí le voy a decir, mire, si ninguno de esos pasa, ¿sí? Si nada de eso sucede, ahora sí le digo, si no, es decir, utilizo el else. ¿Vale? Repito nuevamente para que nos quede claro esto, chicos. Miren lo que estoy haciendo en este caso. Le estoy diciendo un if y el if me está relacionando a todo este elemento. ¿Pero qué le estoy diciendo? Oiga, venga, si de repente no está entre 1 y 10, mira a ver si está entre 11 y 20. No está entre 11 y 20, entonces entre 21 y 40. Venga, si no está entre ninguno de esos, entonces ahora sí coloque else, o sea, de lo contrario. ¿Listo? Si nos queda alguna duda de este elif durante la clase, durante la próxima clase, la repetimos nuevamente para que despejemos dudas con respecto a esa instrucción. ¿Listo? Entonces le decimos no se encuentra en el rango estipulado, por decir algo. Estipulado. ¿Vale? Entonces, miren cómo utilizamos ya el elif. Eso no lo hemos utilizado en PSIN, en nuestro pseudocódigo. Simplemente utilizamos if e inmediatamente utilizamos el else. En este caso estamos utilizando el if, por si acaso no está, y como el otro, el if. Si no es una cosa, es la otra. ¿Listo? Pero si definitivamente, entonces ahí sí voy a un. Si no, entonces escríbame esto, ¿vale? Entonces vamos a verificarlo acá. Le doy run module, aceptar, verifiquemos. Listo, está entre 1 y 10. ¿Por qué? Porque el valor que tengo es 7. Si yo coloco otro valor por fuera, por ejemplo, vamos a colocarlo en 12, se supone que me va a colocar que está entre 11 y 20. Vamos a chequearlo. Vamos a darle aquí run, le doy a aceptar. Y observen que me dice, oiga, sí, está entre 11 y 20. Y así sucesivamente. Vale, en este caso, si ya nosotros ponemos, por ejemplo, entre 21 y 40, entonces démosle aquí, por ejemplo, 35. Le digo run, aceptar, y me va a aparecer entre 21 y 40, ¿listo? Ahora, saquémoslo del rango, 60. Listo, no se encuentra en el rango estipulado. Es la forma de utilizar lo que se llama el elif. ¿Estamos? If, elif y lo que es el else. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo para que nos vaya quedando mejor claro esto. Bien, la clase pasada, la última que tuvimos, vimos lo que era la estructura while y for, lo trabajamos con PSIN, pseudocódigo, a través de lo que era el mientras y el para, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo con while, ¿listo? Es decir, con la estructura mientras, que fue la última que trabajamos, ¿listo? Lo aquí a borrar, voy a llamarle i. Recuerden que les dije que le íbamos a llamar a este tipo de variables i porque es la iteración, ¿no? A decirle que, por ejemplo, i es igual a 1. ¿Bien? Y le decimos mientras, o sea, while. En pseudocódigo le decíamos mientras, aquí simplemente le decimos while. Y entre paréntesis le vamos a decir, oiga, si i es menor o igual que 100, ¿sí? Acá, entonces le voy a decir, imprímame o muéstreme el valor de i. ¿Vale? Y recuerden que lo que hacíamos era utilizar un contador que nos iba incrementando de 1 en 1. Le voy a decir que i se vaya incrementando. ¿Cómo lo decimos acá? Le digo i más. Eso me está diciendo que lo va a incrementar de 1 en 1. ¿Listo? Igual a 1. O sea, increménteme de 1 en 1. Y ahora muéstreme en pantalla, ¿sí?
finalizó el código, por decir algo. ¿Vale? Vamos a probarlo a ver. Run module. Listo. Acá me está mostrando este espacio. ¿Listo? ¿Por qué? Así como en if yo tenía if y que le decíamos A igual a B, le utilizábamos este 2 puntos. Importantísimo colocarle ese 2 puntos. ¿Vale? Puedo colocarle los 2 puntos y subir esta instrucción también. Observen. Me la va a seguir mostrando. ¿Cuánto tiempo? Por siempre. Recuerden que ese fue el primer programa que nosotros hicimos con la estructura while. Voy a detenerlo acá, pues, para que no vaya a hacer eso. Luego lo que vamos a hacer es simplemente que vamos a cambiar ese valor y le diremos también pues, que se detenga, ¿no? ¿Listo? Pero bueno, eso lo vamos a hacer yo creo que en la próxima clase. Aquí lo que quiero es que vean cómo es que se coloca la estructura o la condición, bueno, en este caso es un condicional, la palabra while, ¿sí? Dentro de lo que conocemos aquí ya como Python. ¿Listo? Vamos a hacer otro acá, ¿vale? Entonces, vamos a hacer otro ejemplo, utilizando ya otra sentencia, que me había olvidado, perdón. Ya utilizamos la sentencia while, ahora vamos a utilizar la sentencia for, ¿listo? Que fue la otra que trabajamos, que era el para. Entonces, en este caso, bueno, así es como lo trabajamos. Vamos a trabajar la próxima clase con este while, pero haciendo otros códigos donde ya vamos a detenerlo y demás. ¿Listo? Vamos a hacer otro aquí. Otro Python. Para hacerlo con for, ¿listo? O para. Voy a abrir uno nuevo porque ahorita pues simplemente se me desbordó, lo dejé ahí quieto y pues siempre me va a hacer todo eso otra vez. File, new file, para que me trabaje sobre este. Listo, voy a cerrar este. Lo puedo haber trabajado sobre ese, pero bueno, voy a trabajarlo en otro. Vamos a decirle entonces ahora que me muestre un valor, ¿sí? Entonces le voy a decir, por ejemplo, for i dentro de un rango, digamos que del 1 al 200, por decir algo. ¿Listo? Y lo mismo acá. Aquí recuerden que dentro del para, cuando utilizamos el para, utilizábamos la expresión para y le decíamos de dónde hasta dónde, ¿cierto? Y que lo fueran haciendo un incremento de cuánto en cuánto. Bueno, aquí lo vamos a hacer de esta manera, que simplemente me aumente este i, ¿listo? Y que lo vaya haciendo, o que lo haga de tal a tal punto. Luego le digo 2 puntos y que me muestre el valor que está en i. ¿Listo? Aquí tengo que guardarlo. Aquí. Vale. Listo. Y me va a seguir y me va a mostrar todos los números que yo tengo, ¿sí? Esa variable hasta llegar al, observen, bueno, 199, ¿por qué? Tengo que darle hasta el 201 porque no él me va a mostrar desde el 0, ¿no? Miren, desde el 1 acá, tengo que darle hasta, que me muestre hasta el 200. ¿Sí? Listo, ahí está. Vale, por eso tenía que darle aquí hasta el 201. Esta es la forma de colocar el para. Vamos a hacer también ejercicios con esto, simplemente es como un preámbulo a lo que vamos a trabajar ya en Python cuando hagamos el while y cuando hagamos el para. La próxima clase lo que trabajaremos es ejemplos ya prácticos para poder trabajar directamente en Python. ¿Listo? Cualquier duda de esta clase, bien pueden, por favor, a través del WhatsApp, me pueden escribir durante esta semana para que de pronto podamos resolver. Yo esta clase la dejo cargada en el aula, así como he hecho con las otras clases. Va a estar ahí cargada como la clase de la fecha correspondiente. ¿Listo? Va a estar allí cargada y ustedes la podrán descargar. En cuanto a las horas que nos quedan pendientes, haremos también un video. Y las otras vamos a mirar a ver si nos desplazamos media horita de más durante la clase y así vamos recuperando la del día festivo que nos quedaban pendientes también 4 horas. ¿Listo?
y miramos si podemos hacer otros videos como este, que es una clase pues normal, donde ustedes pueden mirar, observar e ir detallando e ir haciendo los ejemplos que yo voy realizando. Si se genera alguna duda, sí quedo atento, por favor, para que me escriban a través del WhatsApp, ¿vale? Ya quedamos claros más o menos con lo que es los inicios de Python, los tipos de datos, las diferentes variables que maneja, o los tipos de datos que maneja, las variables, las ventajas, qué es Python como tal. Ya observamos la forma de programar o de dar un código y de cómo él me lo va a mostrar aquí en nuestro shell. Quedo pendiente entonces para cualquier duda que tengan. Mi WhatsApp me pueden escribir en cualquier momento. Yo con mucho gusto les atenderé cualquiera de estas dudas que tengan. O bien, a través del correo institucional también quedo atento. Vale, muchísimas gracias a todos. Esta clase va a quedar grabada, guardada en YouTube y el enlace va a quedar en el aula virtual. Muchas gracias.